Bueno, voy a empezar esa presentación con algunos mapas. Bueno, ya vieron el tema, son los antecedentes institucionales y de planeación. Es decir, que esa ponencia todavía es más de contextualización que de evaluación. La evaluación la tendremos en el día de mañana. Voy a empezar con algunos mapas que provienen de un estudio que hicimos hace unos años con la misma Universidad de Londres. Esos mapas, con estos mapas pretendo un poco contextualizar los asentamientos y los barrios de los cuales vamos a hablar, especialmente para quienes no conocen la ciudad de Medellín. Entonces, la ocupación, eso es un mapa de los años 60 y muestra la ocupación de los diferentes barrios populares y los que nos interesan son estos. Podemos ver que se ubican ya en la parte perimetral de la ciudad, mientras que la otra línea del cable pasa en el otro lado, también encima de asentamientos que corresponden a esa época. En Medellín no hay consistencia en el crecimiento y podemos ver aquí que en la década del 70 se presentan nuevos asentamientos que van pegados de los anteriores, pero sigue habiendo muy poco desarrollo en la otra línea del cable, que ya con la presentación de Iván saben dónde se encuentran. En la década de los 80 es claro que los nuevos asentamientos proliferan y se ubican especialmente en la periferia de la ciudad. Y recientemente solamente hay dos grandes sitios donde hay desarrollos nuevos, coinciden uno con la zona de expansión definida en el plan de ordenamiento y la otra con la ocupación de las laderas por sectores de muy altos ingresos en la parte del poblado. Esto aquí sí vamos a entrar en materia. Ustedes han podido ver con estos mapas que el desarrollo se da por manchas en el territorio de la ciudad y que con el tiempo tiende a acercarse al perímetro urbano. En este mapa tenemos algo que es muy importante para nuestras reflexiones, es cómo se han desarrollado esos asentamientos. En amarillo tenemos los asentamientos de invasiones que en su mayoría están en el perímetro de la ciudad y en el otro color que se asemeja a un verdecito claro tenemos los barrios piratas. Realmente la ciudad de Medellín cuenta con, ahora los voy a definir, pero cuenta con muchísimo más barrios piratas de los que están pintados de este color, porque todo este sector se ha desarrollado con asentamientos piratas igual que este, pero no figuran como asentamientos piratas porque se conformaron antes de que la ley los declarara piratas. Entonces figuran como asentamientos normales en el sentido de que obedecían a ciertas normas. Entonces, ¿qué son esos barrios piratas? Y es muy importante para lo que vamos a analizar en los barrios donde tenemos el metrocable. Son barrios que se desarrollan al margen de
las normas vigentes. Las normas plantean que hay que definir las manzanas, luego los lotes, dotar de servicios públicos, luego construir y finalmente ocupar. En un barrio pirata, el orden se subvierte y tenemos al mismo tiempo la lotificación y en manzanas y luego la construcción y la ocupación casi simultánea, aunque haya que ocupar solo un cuarto, y finalmente con el tiempo la dotación de servicios públicos. Eso se declaró pirata por los costos que implicó a la administración tener que dotar a posteriori todos esos asentamientos de acueducto, alcantarillado y energía. Pero cuando prohíben la constitución de asentamientos piratas, inmediatamente se dispara la invasión, porque en el asentamiento pirata el comprador paga el lote y finalmente esos asentamientos tenían una gran ventaja y es que tienen una estructura urbana claramente conformada. En las invasiones que vienen entonces a sustituir los barrios piratas, se presenta un desarrollo absolutamente al margen del Estado y solo en algunos momentos se encuentra el Estado bajo su forma más represiva de policía y hasta militares quemando, expulsando, etcétera. Pero los asentamientos de invasión obedecen a una larga lucha de los pobladores, muchos de los que nos acompañan hoy adentro y afuera del auditorio han vivido esos procesos y si no ellos, sus padres, y son lotes entonces que ocupan en forma inmediata fuera de toda estructura urbana y donde al mismo tiempo construyen y dotan de, y ocupan y los servicios públicos llegan muchísimo después. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque los metrocables encuentran dos situaciones, encuentran asentamientos piratas en la calle que ya han visto en varias diapositivas y encuentran invasiones en el resto del territorio. Es importante también para contextualizar, pero mañana veremos muchísimo más de esto, que ustedes entiendan que la ciudad, cuando la vicerrectora hablaba de la violencia, de los conflictos, etcétera, es tan importante que voy a poner dos reflexiones al respecto. Estas son las pirámides de población de Medellín. Una en 1993, donde se ve claramente el impacto de la guerra del narcotráfico sobre los jóvenes y podemos ver ahora en 2010 esa misma pirámide con esta conformación. Eso les muestra que cuando hablamos de la violencia no estamos hablando de ningún cuento, es algo real que ha marcado todo el desarrollo de esta ciudad. Y a la par con esto tenemos el fenómeno del desplazamiento, que hace que a Medellín llega cada año el equivalente de un pueblito del departamento y que además ahora como fenómeno reciente, que se ha agudizado recientemente más bien, está el fenómeno del desplazamiento intraurbano que hace que territorios ocupados son desalojados por sus ocupantes, por sus propietarios por el miedo a vivir en ese sector o por las presiones que reciben. Entonces, eso como para contextualizar, creo que esas dos imágenes nos muestran perfectamente de qué estamos hablando. Voy a plantearles entonces, al principio fue
en una super síntesis de la historia de Medellín, ahora la vamos a juntar, y faltan los títulos, la vamos a juntar con la historia del metro. No voy a repetir ya lo que nos explicó Iván, pero prácticamente el metro empieza el metro se inaugura en 1995, después de una larga historia, inclusive que incluye suspensión de obras, dificultades económicas de contratación, etcétera, pero eso afortunadamente no es el tema. Entonces es importante mirar que todo ese proceso se da con diferentes alcaldes y que indudablemente vamos a hacer un énfasis en lo que ocurre a partir de la administración de Luis Pérez en el 2001, quien fue alcalde por 3 años, cuando era el periodo de 3 años, y luego con Sergio Fajardo y Alonso Salazar, el alcalde que es alcalde hasta el 31 de este mes. Es importante ese último periodo porque es el periodo durante el cual se empieza a construir los cables, se inauguran los cables y se ponen en operación. Pero hay algo muy importante. Desde la elaboración del Plan Vial Metropolitano se incluye una insinuación de trabajar la línea K en la calle 107, precisamente por ser una calle de un asentamiento pirata, por lo tanto muy bien diseñada, que permitía fácilmente el paso de las pilonas y de toda la infraestructura. Es una época en la cual también, gracias. Es una época también en la cual se desarrollan en la ciudad una serie de programas que intentan incidir en la baja calidad de vida de la población en su gran mayoría. Acuérdense las otras cifras que dio la vicerrectora en su introducción, y es un momento en el cual el conflicto es muy grande y se intenta desarrollar programas que inciden en esa calidad de vida. Bueno, entonces me corresponde hablarles de los actores. Y curiosamente ustedes se van a dar cuenta que esos actores deben interactuar permanentemente entre sí y que sin embargo por sus mismas condiciones son actores relativamente independientes unos de otros. Porque ya Iván contó qué es el metro y cómo está constituido, y no es precisamente una empresa que está bajo la responsabilidad total de la alcaldía de Medellín o del área metropolitana. Es una entidad en la cual interactúan la alcaldía con 2 representantes, la gobernación con otros 2 y la nación con 5. Es decir que las decisiones que se toman tienen un peso considerable de la nación. El alcalde define las tarifas, el gobernador preside la junta, la nación avala la deuda. Es decir, que es una entidad donde a través de esos mecanismos parecen estar buscando un equilibrio entre poderes distintos, y eso lo tendremos que evaluar. Pero eso ha permitido, y por lo menos es un índice de estabilidad, ha permitido que el actual gerente del metro haya permanecido durante 3 administraciones en el cargo. Eso en Colombia no es demasiado común. Y lo otro ya lo explicó Iván, por lo tanto paso. Con el transcurrir del tiempo, el metro ha tenido que
asumir una serie de otros temas de transporte que hasta el momento que en el momento de su creación no estaban planteados. Y podemos ver ahora aquí una imagen, una síntesis de lo que es el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, tal como está pensado, y eso que las bicicletas apenas están empezando y más como una iniciativa del área metropolitana. Pero hay otros actores y sigo con los institucionales. Está el municipio de Medellín con el tema de la movilidad que figura en cada uno de sus planes de desarrollo y que es cada vez más por las dificultades de transporte, es cada vez más pesado en las discusiones, en los procesos de elección de alcalde, en los programas de gobierno, en los planes de desarrollo. Y el municipio de alguna manera interviene con varias de sus dependencias en el tema de la movilidad, pero interviene en lo que nos interesa especialmente a través de la empresa de desarrollo urbano, que es un ente municipal descentralizado, lo que facilita enormemente la gestión. La empresa de desarrollo urbano desarrolla los proyectos e implementa, entre otros, programas que en el análisis de los cables son importantísimos, son los programas urbanos integrales. ¿Qué es esto? Un programa, un PUI, como lo llamamos, un proyecto urbano integral, es un instrumento de intervención urbana que abarca la dimensión de lo físico, lo social, lo institucional, con el objetivo de resolver problemáticas específicas sobre un territorio definido, donde se haya presentado una ausencia generalizada del Estado, procurando el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. El sistema municipal de planeación, precisamente por su articulación con el presupuesto participativo, ha fortalecido toda una planeación que empezó zonal y luego bajó inclusive a la escala de barrios. Muchos barrios, pero todas las comunas y todas las zonas de la ciudad cuentan hoy con un plan de desarrollo local construido con las comunidades, como lo vamos a ver enseguida. Ha contado también con unos planes de desarrollo, los tres últimos, que a pesar de ser formulados por alcaldes, que por lo menos entre el primero y los dos siguientes no ha tenido para nada la misma visión política, han dado un peso enorme al tema de la movilidad y del transporte, y cuenta con un plan de ordenamiento territorial que hoy debe entrar a revisión. El área metropolitana ha formulado un plan maestro de movilidad al cual Iván ha hecho referencia y un proyecto sobre la metrópoli, y en este momento acaba de poner en discusión un proyecto que se llama Bio 2030 que podría constituirse en el plan director del área metropolitana. Y finalmente, el Metro de Medellín tiene entre muchos instrumentos el plan maestro de gestión. Bueno, y hay desde la perspectiva institucional otro actor que no podemos desconocer, a pesar de que este actor no tiene aparentemente ninguna relación directa con el tema del transporte, y son las empresas públicas de Medellín. Acuérdense lo que expuso Iván, que pagó el municipio para la construcción de los Metrocable. Mucho de ese aporte
proviene de los excedentes de las empresas públicas, aporta anualmente 30% de sus excedentes y con autorización del Consejo puede aportar más de ese 30% al fortalecimiento de la gestión pública en Medellín. Entonces, parte de esos excedentes han ido al metro o al CASE con el metro, pero también ha aportado al fondo de becas, ha apoyado 15.000 estudiantes en estudios superiores en la Comuna 1 que están allá afuera. Muchos están porque los contactamos precisamente cuando estaban estudiando. Es una comunidad donde la población ha privilegiado el tema de su educación, de su capacitación como un tema fundamental para el desarrollo de la comuna. Y ha aportado además recursos para la construcción de bibliotecas, de colegios, etc. Pero al lado y eso es un poco lo que ha llamado mucho la atención de quienes vienen de afuera. Al lado de esos actores institucionales hay toda una serie de actores sociales que han aprovechado el sistema municipal de planeación, han buscado su fortalecimiento y han trabajado en ese contexto. Y lo han hecho en algunos casos solos, en otros casos de la mano de una serie de organizaciones no gubernamentales, como lo vamos a ver a continuación. Las comunidades tienen organizaciones muy numerosas y en algunos casos inclusive fuertes a pesar del conflicto. Es decir, que en algunos casos se observan altibajo en las dinámicas barriales, un poco al ritmo de lo que está ocurriendo en el entorno. Y entonces esos actores sociales han formulado los 21 planes, los de las 16 comunas y los 5 corregimientos, los 21 planes de desarrollo local que hoy están articulados al presupuesto participativo. Esa articulación obedece a que en épocas anteriores el presupuesto participativo tendía a perder mucho impacto por estar atomizado en pequeños proyectos desvinculados de una visión del territorio, de una visión de las dinámicas locales. Entonces, ¿qué vemos concretamente en la línea K, la línea de Santo Domingo? Vemos en la Comuna 1 un desarrollo local con fuerte componente educativo y de formación ciudadana y la reivindicación a un hábitat digno. Y hay algunas corporaciones que en algunos casos han liderado, la comunidad ha señalado la corporación Convivamos, entre otras, pero más que otras. Ese interés por la educación es algo que ha sorprendido a muchos, pero el interés por la vivienda digna es algo que está muy ligado a las condiciones de un territorio que, como lo vimos en los mapas, está todavía en conformación desde los asentamientos piratas. En la Comuna 2 tenemos un desarrollo local basado en procesos más de carácter cultural, liderados por la corporación Nuestra Gente. Eso es la alianza entre comunidades y organizaciones no gubernamentales. Y ya anticipando un poco a lo que vamos a ver posteriormente, el metro también al inicio de sus obras en esa línea K, dio acompañamiento social en el proceso de compra de predios y el proceso inicial de construcción. En la línea J
tenemos una situación muy distinta. La línea parte en la Comuna 13, donde hay un importante peso acordado al desarrollo social. Es la comuna que con la 8 probablemente es la que vive hoy de manera más aguda el conflicto barrial. Entonces ha dado un peso al desarrollo social, pero con muchas dificultades porque es una comuna que es muy extensa y con barrios relativamente aislados unos de otros por la topografía, por las condiciones, las barreras en el territorio, etc. Y la Comuna 7 es una comuna donde hay un importante desarrollo empresarial, especialmente en torno a clínicas y hospitales, y un desarrollo universitario con una planeación local liderada por una universidad, ESUMER, pero la base social es tremendamente débil, lo que no era el caso ni en la Comuna 1 ni en la 2, por la dispersión del territorio y la heterogeneidad social. Entonces, aquí en este cuadro, que seguramente no ven muy bien, están por comuna, desde el 2004 hasta el 2011, las inversiones del presupuesto participativo. Eso está en la página del municipio de Medellín para quienes quieren entrar en los detalles, pero indudablemente es algo muy importante. Tengamos en cuenta que en Medellín hay 21 territorios entre comunas y corregimientos, y que esas 4 comunas han tenido el 32, el 28, el 27, cuando menos el 26% del total, ¿sí? Es decir, que 4 comunas, por sus condiciones tan difíciles, se han llevado más de la cuarta parte del presupuesto participativo. Bueno, entonces ahora volvemos a nuestra historia, que ya vimos el desarrollo de Medellín, a grandes rasgos lo del metro. Ahora entramos en los últimos 3 periodos, cuando se contrata la línea K, que este alcalde no alcanzó a inaugurar, y luego se desarrolla los proyectos de cables. El alcalde Sergio Fajardo plantea que al inicio él tenía muchísimas dudas sobre la pertinencia de este proyecto. Sin embargo, cuando lo conoció, pegó de este proyecto todo lo que se configuró como el urbanismo social. Ya vamos a explicar qué entienden por el urbanismo social y la importancia que tiene su articulación con el cable. Es también la época en la cual se consolida el sistema de transporte y se empieza a ver toda esa relación entre diferentes modos de transporte que Iván les explicó en un mapa. Entonces, la pregunta es ahora cómo se encuentran estas instituciones y la población en torno a los cables y a los programas urbanos integrales. Y realmente en nuestro análisis nos vimos permanentemente en la obligación de relacionar ambos procesos. Entonces, se relacionan desde el marco del plan de ordenamiento territorial, del cual ya algo dijimos, porque ese plan de ordenamiento tiene como ejes estructurante el eje del río y la conformación de espacios públicos. Cuando verán las fotos se darán cuenta de la importancia de este propósito. Busca racionalizar el uso y la ocupación del suelo, especialmente en los bordes de la ciudad, que coinciden con algunas pequeñas excepciones con las zonas de alto riesgo y con las zonas de mayor pobreza.
buscan un modelo de movilidad soportado en el metro con sistema complementario de baja capacidad. Ya vi que me va a avisar. Y la conversión de la vivienda y del barrio como un factor de desarrollo. Entonces, además están las políticas generales de transporte que han permanecido y que plantean obtener un nuevo modelo de movilidad que racionalice el número y los tiempos de viaje de la población, soportado en el transporte masivo de alta y mediana capacidad, lo cual, unido al modelo de centralidades, modificará el esquema ineficiente de movilidad radial al centro de la ciudad que actualmente se posee y permitirá atender las necesidades de desplazamiento de manera ágil, cómoda, segura y oportuna. Entonces, desde el año 85, lo dije antes, el metro analizaba las posibilidades de un transporte de mediana capacidad y había visto este corredor de la calle 107. El plan de desarrollo del alcalde Luis Pérez, que no alcanzó, como lo dije, a inaugurar el cable, posibilita este proyecto y lo inicia. Este mismo proyecto entra en los planes de Sergio Fajardo y de Alonso Salazar, que definen entonces una estrategia que es nueva y que es importantísima dentro de nuestra reflexión, es el urbanismo social. El urbanismo social lo definen como en esta estrategia fundamental para promover la equidad territorial. Se privilegia la acción del Estado en las zonas periféricas de la ciudad, las más vulnerables desde el punto de vista social, ambiental y político, no dijeron económico, pero hay que agregarlo, donde se evidencian los menores índices de desarrollo humano y de calidad de vida. Entonces, este proyecto ha tenido en este punto la gran riqueza de poder comparar dos líneas con dos situaciones distintas y además el proyecto de Bogotá. En la línea K, la primera, el cable atraviesa dos comunas que son relativamente homogéneas en su población, en la concepción del territorio, en sus dinámicas, etc. En la línea J pasa por la periferia de dos comunas que son muchísimo más heterogéneas y además llega al área de expansión que actualmente está en proceso de desarrollo. Eso, y desde hoy hago una anotación. Esta situación de la línea J hace que mucha información que estamos utilizando es información que tenemos que relativizar porque como es tan periférico a la comuna, muchos datos de la comuna son datos que distorsionan la situación precisa de los sectores por los cuales atraviesa el cable. Este mapa lo vieron, es muy claro, aquí pasa subiendo derecho por esas dos comunas y aquí viene en esta forma la zona de expansión. Entonces, en la línea K, de barrio en barrio, empieza por cruzar un barrio pirata y pueden ver que aquí no hay modificación de la estructura, siempre esa calle tuvo
ese trazado. Lo que sí ha cambiado, y lo veremos mañana, es la dinámica, la actividad dentro de esta calle, pero la calle quedó tal cual. Y pasa entonces de estos barrios piratas a barrios de invasión, donde es muchísimo más difícil construir cualquier tipo de obra. E inclusive atraviesa zonas que son zonas fuera con zonas de riesgo, y algunas, esos son los asentamientos hoy en consolidación, pero ya más allá de la estación del metro cable. Para ese desarrollo, el metro compra predios y logra comprar 271 predios sin tener que hacer más de una expropiación, contrata jóvenes de la obra y opta por hacer un desarrollo que permita tener parques, lugares de reunión y diversión. Por otro lado, el municipio empieza a desarrollar el programa urbano integral y lo hace enfrentando un reto, y es el de intentar cambiar los índices de calidad de vida, con la convicción de que es más fácil hacerlo donde la pobreza es mayor. Entonces, en esta línea podemos ver una serie de intervenciones, muestra el número de áreas, de hectáreas intervenidas, de habitantes, de programas, 290 programas. ¿Cuánto me va a decir? 45 minutos me dijo. Mentiras. ¿Sí? Bueno, entonces voy a terminar a toda velocidad. Vemos los programas, realmente lo puedo hacer con las fotos. Bibliotecas que hacen parte de este programa, centro de desarrollo empresarial, colegios, lugares de encuentros y de esparcimientos, canchas de deportes, espacio público, y un programa que quienes irán a ver esta línea verán que es el de la quebrada Juan Bobo, que es tan importante que le metí otras fotos, pero más adelante, mañana lo retomaremos. Por otro, entonces el gerente de empresas públicas nos decía, no hablen de Metrocable, sino de programa urbano integral. El problema es de transporte, espacio público, comercio, infraestructura, es decir, que es un programa realmente integral. En la otra línea vamos a ver cómo el metro fue un poco más, como dicen aquí, chambón, tuvo que intervenir sin poder comprar servidumbres, pasó encima de las casas. Y vieron en lo que presentó Iván la subida, la bajada y la otra subida con una serie de proyectos distintos. Aquí tenemos un asentamiento que está en la vecindad y debería aprovechar la línea. Ese asentamiento fue incendiado por enemigos del sector. Y llega a una zona de expansión que por ahora está todavía muy por fuera de la ciudad. Ese sector de expansión, ustedes ven con esa diapositiva cómo evoluciona en el tiempo. Hoy está todavía más densamente poblado. Los estudios fueron más rápidos, hubo menos gestión social, tanto del metro como del municipio, y se mantuvo el conflicto vivo. El municipio aportó estudios de suelo y de riesgo, aportó el traslado de una población de zona de riesgo al sector y se desarrollan entonces los programas urbanos integrales, pero muchísimo más disperso, y todavía mucho no está terminado.
al margen del asentamiento y pueden ver que está concebido igual. Entonces, luego del panel y de las visitas de esta tarde, mañana miraremos los impactos de estos proyectos sobre la gobernanza, la movilidad urbana y la reducción de la pobreza. Y me disculpan los 2 minutos que me pasé.